Primeramente, discúlpenme porque no puedo hablar en portugués. Lo lamento, pero si lo intentara sería peor, créanme. De tal manera que queden por lo menos tranquilos sabiendo que la penitencia hubiera podido ser peor, en el caso de que me hubiera atrevido a intentar hablar portugués. Me dicen que hable de lo que quiera, pero en 20 minutos, que no los consumiré íntegramente, sino que hablaré un poco menos, porque estas sesiones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, y las reuniones con múltiples oradores las carga el diablo, pues como las armas, pues intentaré hablar lo menos posible. Y creo que un tópico, una cuestión de la que se podría hablar, es el de la acción de los seglares en el mundo. De una manera muy sencilla en su estructura, pero quizá no tan sencilla en alguno de los conceptos, aunque intentaré simplificar la argumentación al mínimo. Miren, cuando se nos habla de la acción de los laicos, de los seglares, como se decía antes, en el mundo, todo el mundo cree que nos estamos refiriendo inmediatamente al Concilio Vaticano II y a lo que en una de sus declaraciones denominó consecratio mundi. Pues no voy a hablar de la consecratio mundi según los documentos del Concilio Vaticano II, por una razón muy sencilla. Porque la acción de los laicos en el mundo tiene raíces muy anteriores, más interesantes y menos ambiguas que las que están presentes en esos documentos. Pero a esto llegaremos. Hay un famoso discurso de Pío XII del año 1951, si no recuerdo mal, en un importante congreso, el primer Congreso Mundial del Apostolado Seglar, en el que Pío XII comienza haciendo una afirmación que hoy, con lo que ha llovido y con el agua que ha pasado bajo los puentes tras el Vaticano II, nos parecería sorprendente. Dice Pío XII que el origen de una acción potenciada de los laicos en el mundo católico procede del Concilio de Trento. Sería, según Pío XII, en 1951, la realidad de la cristiandad post-tridentina la que habría buscado un lugar para los laicos en el seno de la acción de la Iglesia, desconocida hasta entonces. Digo que es una afirmación que hoy nos parece sorprendente, pero que Pío XII hace en 1951. Pero dice una segunda cosa muy importante en ese mismo discurso, y dice que la razón por la que se pudo potenciar la acción de los laicos en el mundo después de Trento fue la afirmación de la cristiandad que define como una atmósfera proclive al desarrollo y encarnación de la fe en el seno
de una civilización que comenzaba a ser secularizadora, producto de la gnosis protestante, y que la llamada Contrarreforma, en realidad, al oponerse a esta gnosis protestante, obligaba a reforzar la realidad de esa cristiandad. Pero dice una tercera cosa Pío XII en ese mismo discurso, y es que como esa cristiandad que Trento se lanzó a defender frente a la secularización protestante, fue doctrinalmente vencida por esta última, se impuso en el mundo el régimen de la separación entre la Iglesia y la comunidad política, y en el orden cultural entre la Iglesia y la cultura. De dos maneras, y esto es muy importante que Pío XII lo dijera, aunque luego lo desmintiera su praxis, pero este es otro problema más complejo, y es que esa separación se había realizado de dos maneras. Por una parte, en el mundo norteamericano, estadounidense. Por otra parte, en el mundo europeo, a través de la matriz francesa. Es decir, estaba individuando dos modelos de separación entre la Iglesia y la comunidad política, entre la Iglesia y la cultura. El gringo y el francés. Claro está que estas dos vías, quizá de esto hable el sábado, sábado, ¿no? En portugués, sábado es sábado. Sí, sí. No hay feira que valga, es sábado. Sobre esto hablaré probablemente el sábado. ¿Cuáles son las especificaciones de estas dos modalidades distintas de separación? Peor en el fondo la americana que la francesa, porque la francesa separa radicalmente y opone radicalmente, mientras que la gringa suavemente disuelve la especificidad de la fe católica en el magma del melting pot de los americanos, de los que se atribuyen a sí mismos el nombre de americanos. Pero sobre esto habría mucho que hablar y me llevaría muy lejos. Sigue diciendo Pío XII, quinta cosa, estoy sintetizando el discurso de Pío XII, la acción de los seglares en el mundo se empieza a proponer de nuevo, precisamente en ese contexto nuevo de separación, que no es el de la vieja cristiandad, sino que requiere una nueva acción de los cristianos laicos en el mundo. Y a eso se dirigió el movimiento católico. Si tuviéramos tiempo para hacer de esta intervención un curso entero, yo tendría que decirles cuáles son las etapas. Podríamos empezar, por ejemplo, con el surgimiento del movimiento católico en Francia. El ultramontanismo, el legitimismo, el ultrarrealismo, las distintas corrientes que se mezclan y que a veces son indiscernibles, difíciles de separar entre las influencias regalistas, galicanas, liberal católicas que están emergiendo. Ahí está Lamennais, ahí está Montalembert, ahí está Louis Veuillot. El estudio de esta realidad es apasionante, es fascinante, y sin el estudio de lo que ocurre en Francia entre 1800
30, 20 y 1850 no se puede comprender lo que luego ha ocurrido en la política católica mundial. Pero podríamos referirnos al mundo español, que tiene una especificidad notable respecto al mundo francés, porque allí el catolicismo social y el catolicismo antiliberal van unidos a través de una encarnación popular en un movimiento que es legitimista al mismo tiempo, que es el carlismo. O podríamos, si como digo, en vez de hacer de esto un discurso de 15 minutos fuera todo un curso, referirnos al mundo hispanoamericano y estudiar cómo en Hispanoamérica, tras las independencias, al quedar truncada la tradición política y la monarquía, el mundo católico solamente puede aferrarse al ultramontanismo, a la defensa del principio del papado, de lo cual se van a derivar, andando el tiempo, otros problemas distintos, algunos de los cuales hoy padecemos y empezamos a ser sensibles a ellos, pero tampoco puedo detenerme aquí. En ese contexto, olvido la historia, olvido los escenarios y me voy a la doctrina, que es más rápida siempre de explicar que la historia, que requiere un desarrollo más pormenorizado. Esa es la resistencia del papado al mundo moderno. Cuando Pío IX, en su famosa proposición 80 del sílabus, condena la proposición de que el romano pontífice puede y debe reconciliarse con el liberalismo, con el progreso y con el mundo moderno, proposición condenada, está sintetizando lo que es el paradigma del catolicismo liberal. Y eso desde un punto de vista constructivo, no condenatorio, sino afirmativo, es lo que aparece en el lema del pontificado de San Pío X, Omnia instaurare in Cristo. ¿Por qué? Porque la secularización ha engullido, ha destruido la cristiandad, y Pax Christi in Regno Christi, el lema de Pío XI, porque no puede haber paz sino en el reino de Cristo. Fuera del reino de Cristo no es paz, sino la paz de los cementerios, o como decía el clásico romano, hacen desiertos y lo llaman paz. Esta explicación sintética de los lemas de dos pontífices daría para desarrollar lo que está en el origen de una nueva interpretación de la posición de los laicos en el mundo, que es la recristianización para la recuperación del valor edificante de las instituciones, sin las cuales no puede haber pueblos cristianos. Porque no puede haber pueblos cristianos sin instituciones cristianas. En este contexto surge la acción católica. Esto ya no lo dice Pío XII, esto lo digo yo. Y no lo dice Pío XII porque Pío XII sigue sosteniendo la acción católica, que ha medio nacido con Pío X, que Benedicto XV la ha empujado y que sobre todo la encontramos realizada con Pío XI y que Pío XII defiende. Tras Pío XII habrá pasado la época de oro de la acción católica y será una decadencia hasta prácticamente su extinción. Pero la acción católica no respondió nunca a esta idea fundacional que Pío XII expresaba y que contradecía en su praxis, y que Pío XI había contradicho en su praxis, que consistía en la recuperación de la cristiandad. La acción católica erróneamente se convierte en un instrumento clerical, y no utilizo el término clericalismo en el sentido bergogliano, que es un sentido interesante en algún punto, aunque de nuevo
se podía aplicar el Santo Padre a él mismo el diagnóstico que realiza en ocasiones, sino en el sentido del filósofo italiano Augusto del Noce, en el que el clericalismo consiste en el deseo de intervenir en las instituciones políticas en el sentido de bautizar todo lo que hay al fin de intentar sacar de lo que parece mal bien, algo que en general suele ser perdedor, porque las ideas tienen consecuencias, porque las estructuras tienen dinámicas. Y ahí nos encontramos con el núcleo del problema, y es donde voy a empezar. Llevo ya 15 minutos, me quedan 4, voy al final a hablar los 20 minutos que había dicho que no iba a hacer, pero no hablaré más. Nos encontramos con el nudo del problema, y es que el catolicismo liberal, para el que el movimiento católico nació para combatir, termina siendo funcional al catolicismo liberal. Esto lo llaman los italianos, con una palabra muy fina, heterogénesis de los fines, que parece una cosa incomprensible, pero que es muy fácil de traducir. Se busca una cosa y se alcanza lo contrario de lo que se busca. Eso quiere decir heterogénesis de los fines. Se busca cristianizar las instituciones y termina reforzándose el liberalismo en el mundo católico. Porque el catolicismo liberal se concretó en 2 aporías. Por un lado, el encarnacionismo extremo y humanístico que santifica como divinas las acciones culturales y políticas de signo izquierdista. Teología de la liberación, cristianos por el socialismo, democracias cristianas que surgen de la acción católica, y por otra parte, una especie de escatologismo que disimula la existencia de elementos residuales supervivientes del orden natural. Y esto es en lo que termina el movimiento católico, o bien en decir que sí, que Cristo reinará, pero reinará en su segunda venida, que además se deja de predicar, se remite a las calendas grecas, o bien se sustituye el reinado de Cristo con la teología de la liberación de los oprimidos, de los pobres, mientras que la verdadera especificidad del mundo católico, que había garantizado la tradición antimoderna de la Iglesia, aparece disuelta. Esto, mis queridos amigos, es a lo que estamos llamados a contribuir, olvidándonos de la llamada Consecratio Mundi del Concilio Vaticano II, que sólo ha reforzado las aporías de este movimiento católico liberal, o si quieren ustedes, vaciando su significado y reconduciéndolo a lo que verdaderamente siempre fue necesidad del mundo católico: la evangelización de las instituciones. Es decir, lo que San Pío X, en su famosa carta Notre Charge Apostolique, para condenar la democracia cristiana del Les Sillons, decía: la ciudad católica, que no está por inventar, que no está en las nubes, sino que ha existido, existe, y que no se trata sino de restaurarla en lo que quede e instaurarla en lo que haya sido destruido, sin cesar, contra las utopías siempre nuevas de la utopía malsana, de la revolución y de la impiedad. Eso es a lo que estamos llamados. Muchas gracias.